Buenas tardes. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria va a continuar con esta audiencia preliminar de control de acusación en su sesión 5 en el expediente 44-2019-15. Hoy, viernes 8 de agosto del 2025, siendo a las 15:07. Proceso seguido contra don César José Inostroza Pariachi y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico en agravio del Estado. Esta audiencia la vamos a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes a los demás concurrentes. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema de la Primera Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias, doctora. Por la Procuraduría Pública. Buenas tardes. Asistentes por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL número 54172, y los mismos datos ya señalados anteriormente, señor juez. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Inostroza Pariachi. Por la defensa del señor Rixi Cortés. Por la defensa de la señora Zapata Huertas. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Soy Termatito, Defensa Pública, como defensa, en apoyo a la doctora de Corpus y Gomá, como defensa necesaria de la señora Zapata Huertas. Gracias, doctora. Nuevamente llamado defensa del señor Inostroza. Defensa del señor Rixi Cortés. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctora. Salvador Richie Cortés. Caterina Madrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687 del Colegio 2 de Lima. Mismos datos consignados, señor juez. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, en el día de hoy se quedó en que deben resolver el tema de la apelación que formularon tanto la Fiscalía como la defensa de la Procuraduría respecto de la resolución de la decisión que resolvió la cuestión previa. Voy a dar lectura a la misma. Resolución número 9, Lima, 8 de agosto del 2025. Autos vistos y oídos. Los escritos número 2872-25, 2872, perdón, mira el número bien, es 2872 sobre 287. 2877, 2894. 2877, 2025 y 2894, 2025, presentados respectivamente por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Y considerando la Constitución Política del Estado del Perú, así como el Código Procesal Penal, garantizan el derecho a la pluralidad de instancias, el cual concede la libertad para recurrir al superior inmediato cuando los sujetos procesales consideren que sus derechos han sido afectados con la resolución expedida por el acto. Sin embargo, este derecho, a fin de garantizar su idónea aplicación, no puede ser concedido extensivamente. Es por ello que los cuerpos normativos especiales regulan de manera expresa los supuestos y requisitos sustanciales para su admisión y procedencia. Entre los principios que rigen los recursos impugnatorios, tenemos el de legalidad, que es desarrollado por el artículo 404 del Código Procesal Penal, según el cual los sujetos procesales legitimados tienen la facultad de recurrir a las resoluciones judiciales por los medios y en los casos expresamente establecidos por ley. Asimismo, una de las principales notas distintivas del sistema acusatorio que caracteriza el Código Procesal Penal es la organización y utilización racional de los recursos impugnativos. Tal es así que a través de su artículo 416 señala cuáles, entre todas, son las resoluciones apelables. Cláusula cerrada o número cerrado, al que solo se añaden los autos que causen gravamen irreparable al sujeto o parte procesal, de lo que se colige que no toda resolución es recurrible. Durante la sesión de audiencia de fecha 11 de julio del 25, se dio lectura de la resolución 8, que declaró fundada la cuestión previa planteada por el acusado Inostroza Pariachi. En consecuencia
se declaró nulo todo lo actuado en su contra, específicamente respecto a los hechos que se le atribuyen haber cometido a partir del 29 de diciembre del 15. La citada resolución 8 fue remitida por vía electrónica a las partes el mismo día, 11 de julio del 25, según guía de entrega 800-30-2025. De acuerdo con el artículo 416.1, literal B del Código Procesal Penal, el recurso de apelación es procedente contra los autos que resuelven, entre otros, las cuestiones previas. En aplicación del artículo 405.3 del Código Procesal Penal, corresponde al juez que emitió la resolución impugnada pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso. Por consiguiente, debe analizarse previamente en esta instancia si quien impugna cumplió con los requisitos establecidos por la norma penal y determinar su admisibilidad. Séptimo, el artículo 405 del Código Procesal Penal establece que para la admisión del recurso se requiere que sea interpuesto por quien resulte agraviado por la resolución tenga interés y legitimidad, que se presente por escrito de manera oral en caso de resoluciones dictadas en audiencia, que precise los puntos de la resolución que le afecten o le causen agravio, expresando debidamente los fundamentos de hecho y derecho y concluir formulando una petición concreta, que sea presentado en el plazo correspondiente señalado en el artículo 414 del Código Procesal Penal y que individualice la resolución que impugna. Dichos presupuestos se encuentran sujetos al principio de legalidad y son de estricto cumplimiento para que se considere satisfechos dichos requisitos. Otra resolución 8 del 11 de julio del 25, que declaró fundada la cuestión previa planteada por el acusado Hinojosa Pariache, interpusieron recurso de apelación la Procuraduría Especializada y la Primera Fiscalía Suprema, quienes se consideran agraviados por la resolución y tienen interés y legitimidad al ser parte acusadora y parte civil en el presente proceso. Las apelaciones fueron interpuestas oralmente durante la sesión de audiencia realizada el 11 de julio del 25. Asimismo, debe considerarse que conforme al artículo 405.2 del Código Procesal Penal, los recursos interpuestos oralmente contra las decisiones finales expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de 5 días, salvo disposición distinta de la ley. En ese sentido, debe considerarse que la apelada resolución 8, al declarar fundada la cuestión previa al amparo del artículo 4.1 del Código Procesal Penal, declaró nulo todo lo actuado en contra de Hinojosa Pariache, específicamente respecto a los hechos que se le atribuyen haber cometido a partir del 29 de diciembre del 15, con lo cual concluye parcialmente el proceso respecto a los hechos acontecidos a partir de esta última fecha, sobre los cuales no se continuará el control de acusación. Por ende, en el caso concreto, observándose que la recurrida implica el fin de la instancia respecto a algunos hechos, es aplicable el plazo de 5 días hábiles para la fundamentación de la apelación conforme al artículo 405.2 del Código Procesal Penal. La fundamentación de las apelaciones planteadas contra la resolución 8 se realizó mediante los escritos 2877-25 y 2894-2025, presentados respectivamente los días 16 y 18 de julio del 25, por la Procuraduría y por la Primera Fiscalía. Los impugnantes cumplen con fundamentar oportunamente sus apelaciones dentro del plazo de 5 días hábiles, exponiendo sus fundamentos fácticos y jurídicos, así como formulando su pretensión concreta. Durante la sesión de audiencia del 24 de julio del 25, las partes debatieron respecto al efecto con el cual se debía conceder las apelaciones. Ello en atención al pedido formulado por el Ministerio Público para que su concesión sea con efecto suspensivo. Al respecto debe considerarse: el artículo 418.1 del Código Procesal Penal dispone que el recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia. En el caso en concreto, la resolución 8 declaró fundada la cuestión previa y, en consecuencia, declaró nulo todo lo actuado en contra del acusado Hinojosa Pariache, específicamente respecto a los hechos que se le atribuyen haber cometido a partir del 29 de diciembre del 2015. De esta manera, atendiendo al estadio procesal en que nos encontramos, etapa intermedia, el amparo de la cuestión previa planteada y la declaración de nulidad, aunque sea parcial, respecto a los hechos investigados en el presente proceso, implica la conclusión del proceso y fin de la instancia respecto a los hechos ocurridos a partir del indicado día 29 de diciembre de 2015. Efecto inmediato del amparo de la cuestión previa planteada es que el Ministerio Público tenga que reformular su requerimiento acusatorio, siendo que al respecto dicha parte señala que el extremo de la imputación afectada tendría conexión necesaria con la imputación efectuada respecto a los demás acusados en el proceso, además de tener incidencia en la estrategia fiscal planteada y el caudal probatorio que sustenta el requerimiento originario. Siendo ello así, de modo similar se vería afectada la parte civil en tanto su pretensión se determinará en razón al requerimiento acusatorio. Por ende, son atendibles las razones esgrimidas por el Ministerio Público y tienen amparo en el citado artículo 418.1 del Código Procesal Penal, en concordancia con su artículo
perdón, 4.1, por lo que las apelaciones planteadas deben ser concedidas con efecto suspensivo. De conformidad con el artículo 351.4 del Código Procesal Penal, si la audiencia preliminar de control de acusación es suspendida, la siguiente sesión deberá realizarse en un plazo no mayor de 8 días hábiles. Diciendo que en el caso de autos no podrá continuarse dicha audiencia en el plazo indicado, dado el efecto suspensivo con que se están concediendo las apelaciones planteadas por el Ministerio Público y la parte civil, y la necesidad que previamente el superior jerárquico absuelva el grado, corresponde dar por concluido el presente control de acusación hasta que se emita el pronunciamiento de la Sala Penal Suprema respecto a los recursos de apelación concedidos. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema resuelve conceder con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría contra la resolución número 8 de fecha 11 de julio del 25, que declaró fundada la cuestión previa, formulada por César José Hinojosa Pariachi y consecuentemente declaró nulo todo lo actuado en su contra. Conceder con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria contra la resolución 8 de fecha 11 de julio del 25, que declaró fundada la cuestión previa formulada por Hinojosa Pariachi y consecuentemente declaró nulo todo lo actuado en su contra. Dar por concluido el control de acusación absuelto el grado, se continuará con el trámite que corresponda. Leves en el día a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia con la debida nota de atención. Notifíquese. Se ha declarado fundado pues las apelaciones tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía con efecto suspensivo, elevándose a la Sala Penal Permanente para esperar su decisión respecto de cómo se debe continuar con este control de acusación interpuesta a la cuestión previa. Sí. Siendo las 15:18, se concluye la presente audiencia y se notificará la resolución inmediatamente a sus casillas electrónicas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Por favor, con el especialista, por favor, de la defensa pública.